en la troncalidad. Y entonces estas células, el primer trabajo se realizó en ratón, se tomó un fibroblasto de ratón y se le metieron estos genes retroviralmente y se obtuvieron, después de cierto tiempo en cultivo, colonias. Estas colonias tenían la capacidad de generar por lo menos un tipo de células perteneciente a cada capa germinativa, es decir, podía generar neuronas, podía generar células hematopoyéticas y podía generar células de músculo liso. Entonces estas células se les conoció como IPS y actualmente han tenido una hoja impresionante porque ya se han logrado sacar de células de humano o de ratón y además se han reducido el número de genes. Por ejemplo, CEMIC está relacionado con cáncer, por lo tanto el eliminarlo pues viene a haber una amplia expectativa, porque mucha gente lo que supone es que ahora yo como paciente pues ya no me tienen que sacar médula ósea para sacarme células troncales y hacer no, posiblemente ahora ya nada más me tengan que sacar un raspadito, sacar un fibroblasto o una célula epitelial, sacarle el núcleo y transformarla. Entonces, bueno, ese es otro de los puntos novedosos que se está trabajando. Ahora bien, ¿trabajar con células troncales es equivalente a realizar clonación humana? No. Esa es otra de las cosas que también suele confundirse mucho. Dado que ahorita que les dije, bueno, toman una célula somática dentro de nuestro cuerpo, un fibroblasto, una célula sanguínea, le quitan el núcleo y le meten otro núcleo. Por ejemplo, ese núcleo lo pasan si ese núcleo yo lo tomara de la célula somática y lo metiera a un ovocito y después le diera estimulación eléctrica, allí sí estoy clonando. Pero como no lo estoy haciendo, lo que hace es que saca el núcleo o bien ese núcleo lo paso a otra célula receptiva y le meto los factores que necesito cambiarle. Eso es terapia celular, pero no es clonación humana. Otro término que quiero introducir aquí en las definiciones es la plasticidad celular. Con respecto a células troncales multipotentes que se alojan en los órganos, se está refiriendo a la capacidad de que tienen estas células para generar órganos o células provenientes de otra capa germinativa. Es decir, si yo tomo una célula troncal neural, la saco, esa yo lo que pensaría es que me va a generar únicamente neuronas, células de la glía, nada más. Pero resulta que si esa célula tiene la capacidad de generarme, por ejemplo, células sanguíneas que provienen de otra capa germinativa, las células nerviosas provienen de la capa germinativa del ectodermo, o sea, de la masa externa, las células sanguíneas provienen del mesodermo. Cuando está ocurriendo eso, se habla de plasticidad celular. Ahora bien, y eso es lo que ha ocasionado un boom de células troncales en el mundo, porque se ha descubierto que muchas de las células troncales alojadas en diferentes órganos tienen la capacidad de olvidar qué es lo que tienen que hacer. Es decir, las células troncales que se ubican en el estómago tienen la capacidad de olvidar que van a producir células secretoras de mucosa o van a producir determinado epitelio, lo olvidan y entonces se empiezan a producir otra cosa. Por ejemplo, se empiezan a diferenciar en neuronas, o se empiezan a diferenciar en células de la glía, o se empiezan a diferenciar en monocitos que provienen de otros sitios. Lo mismo ocurre con las células troncales epiteliales, las células troncales neurales y las mismas células hematopoyéticas. Por eso es que ha causado tanto revuelo todo esto acerca de células troncales, debido precisamente a la plasticidad. Ahora bien, ¿qué tanto se ha demostrado que pueden cambiar? Por ejemplo, las embryonic stem cells, que como les comento que cuando en la década de los 90 causó, todos los reflectores estaban sobre ella, precisamente porque se sacaron los embryonic stem cells de humano, se generaron líneas celulares y entonces en el 93 George Bush dijo que no, señores, ya no les voy a dar dinero para que empiecen a investigar sobre células troncales, porque significa producir embriones in vitro, empezar el proceso de fertilización, detenerlo y quitarle las células. Entonces George Bush dijo no, de Estados Unidos el fondo de investigaciones no les va a dar dinero para que continúen con esto, y está prohibido en Estados Unidos generar una línea humana de embryonic stem cells más allá de las 11 o 12 que existen. Bueno, eso fue lo que dijo, y de hecho ya no se generaron más líneas celulares, pero lo que nunca dijo es si la iniciativa privada podía invertir en la investigación de embryonic stem cells, y de hecho es lo que está haciendo la iniciativa privada, seguir invirtiendo en las embryonic stem cells. En Inglaterra y países como Corea, donde se volvió un poquito más laxa la
la legislatura no hubo ese problema, sobre todo en países como Corea, porque cuando países europeos empezaron a frenar el estudio de la clonación humana de las embryonic stem cells, lo que hizo Corea dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un instituto, y de hecho hizo un instituto de investigación sobre células troncales que se encuentra en Corea, y se llevó a muchos de los mejores investigadores del mundo, pagó una cantidad exorbitante de dinero, se los llevó y ahora tienen un excelente instituto. El problema es que muchas de las cosas que están haciendo no tienen regulación ni ética ni legislativa. Ok, entonces las embryonic stem cells se ha demostrado que tienen la capacidad de generar todos estos tipos celulares: sistema nervioso, hepatocitos, células pancreáticas, osteoblastos, células hematopoyéticas. Existe un tipo reconocido de células troncales que el único sitio donde se ha localizado es en la médula ósea del ratón. No se ha logrado localizarlo en el humano, que se conoce como las células pluripotentes de adulto, las MAPS. Las células progenitoras de adulto multipotentes. Entonces, que también tienen al parecer la misma capacidad. Por otra parte, por ejemplo, las células hematopoyéticas al parecer está más restringida la capacidad de diferenciación, pero la tienen. O por lo menos es los estudios en los que se ha intentado diferenciar. Ahora bien, por la diapositiva que les presentaba anteriormente, al parecer son las embryonic stem cells la mejor fuente para obtener estas células troncales, porque pueden diferenciarse a todo. Lo único que no generan son las capas extraembrionales. De hoy en fuera pueden generar todo, de cualquier tipo celular. Estas células se obtienen de un ovocito fecundado en las primeras divisiones, donde está la masa interna de células. Estas se sacan, se cultivan, se pueden congelar, se disocian, se pueden cultivar, y una característica es que crecen en bola. Y estas células pueden diferenciarse a cualquiera de los tipos celulares. Sin embargo, como ya les mencionaba, las embryonic stem cells han tenido muchos problemas éticos. Por eso es que muchos se dieron a la idea o a la tarea de estar buscando otro tipo de células troncales. En el caso del adulto, se han localizado células troncales en el sistema nervioso, en el corazón, en la piel, que de hecho muchas de ellas ya se empezaron a ocupar para sacar láminas epiteliales y utilizarlas en quemaduras y desórdenes genéticos de la piel, en el páncreas, aunque un momentito yo lo pongo en duda, aunque ya se han localizado. En la médula ósea realmente se han localizado dos tipos de células troncales, que también les voy a platicar, que son las células troncales hematopoyéticas y las células troncales mesenquimales. Las mesenquimales reciben una atención especial, porque además de la médula ósea, se han podido aislar del tejido adiposo, de la base del cabello, de la pulpa dental, de la piel, entre otros sitios. El mesénquima o células mesenquimales